Power Query, modelado de datos. En este vídeo vamos a ver 5 ejemplos sobre maquetación de datos utilizando la herramienta de Power Query. En el primer ejemplo tenemos una tabla 1 en la cual vamos a dividir la columna del código de cliente para quedarnos con una columna solamente con los números y en otra columna con la parte de los códigos alfanuméricos. Para ello vamos al menú de datos, obtener y transformar datos de una tabla o rango, cargamos el editor de Power Query. Y lo que haremos cuando el editor esté cargado es seleccionar la columna de código de cliente y luego aplicar dividir columna, y aquí le decimos por de dígito a no dígito, porque justamente después de los números se producen los textos y ya no vienen luego a continuación nuevos números, con lo cual es de dígito a no dígito y directamente tenemos la solución. Cambiamos el nombre de los encabezados, vamos a llamar a esto code_num, y a este lo vamos a llamar code texto, intro, inicio, cerrar y cargar en, y devolvemos la solución a la hoja de cálculo con la celda en cuestión, por ejemplo, la celda E2. Aceptamos y devuelve la query. En todos estos ejemplos, si se produjera alguna nueva alta en nuestra base de datos, bastaría con que introdujéramos el registro y ahora tendríamos que posicionarnos sobre nuestra consulta, clic derecho, actualizarla, y ya tendríamos la consulta totalmente actualizada. En el ejemplo 2, rellenar abajo, queremos que estos productos, que aquí están en vacíos, vengan cargados con el nombre correspondiente, en este caso de televisión, impresora y horno. Seleccionamos datos, cargamos el editor de Power Query y con esta tabla 2 seleccionamos la columna de producto y lo que hacemos es clic derecho, rellenar abajo. Y ya vienen cargados los nombres correctamente con los productos en toda la columna. Menú de inicio, cerrar y cargar en, y vamos a devolver la solución en la hoja de cálculo en la celda E2. Aceptamos. Igualmente que antes, si aquí se produjera alguna alteración, lavadora, y ahora fueran estos textos de aquí abajo en vacíos los que tuvieran que ir cargados con el texto de lavadora, al hacer clic derecho, actualizar, vemos cómo carga correctamente los datos nuevos. El ejemplo 3, agregar columna condicional. Vamos a imaginar que cuando el producto sea televisión, que nos ofrezca una nueva columna con la comisión, por ejemplo, de 100, impresora 50 y en el resto de los casos 20. Hacemos un clic en datos, obtener y transformar datos, cargamos la consulta con el editor de Power Query y lo que hacemos es agregar una columna condicional. Básicamente nos lleva a una estructura de if then else en el cual el nombre de la nueva columna vamos a decidir que es comisión y ahora le decimos que si el nombre de la columna, que es en este caso nuestros productos, fuera igual a televisión, importante, tiene que haber coincidencias en mayúsculas y minúsculas. Power Query discrimina mayúsculas y minúsculas, este es un detalle muy importante, pues cuando coincida televisión lo tenemos que escribir igual, que nos devuelva una comisión de 100, agregamos una cláusula, en el caso en el que el producto sea igual, por ejemplo, a impresora, que nos devuelva una comisión de 50 y en el resto de los casos que fuera de 20. Aceptamos, graba aquí la comisión, cambiamos el tipo de datos a número o número entero o moneda o la que queramos y directamente inicio, cerrar y cargar en y vamos a cargar en la hoja de cálculo existente, por ejemplo en la celda F2. Aceptamos. Vemos cómo se corresponden las comisiones de 100 para televisión, impresora 50 y en el resto de los casos que no hay, que sería 20, vamos a hacer una variación y vamos a poner lavadora, actualizamos nuestra consulta, clic derecho, actualizar y vemos cómo registra el cambio automáticamente. En el ejemplo 4, agregar columna a partir de los ejemplos. Aquí lo que queremos es este número final, 2, que aparece en la columna de producto, 3, 31, estos números finales, eliminarlos. Para lo cual vamos a cargar el editor de Power Query y lo que hacemos es ir al menú, el menú lo tenemos en agregar columna a partir de los ejemplos o atajo de teclado Control-E, hacemos un clic aquí, nos abre una nueva ventana, es muy similar al relleno rápido en Excel. Aquí lo que le decimos es el primer elemento, cómo lo queremos ver, está entrando la inteligencia artificial, TV, aplicamos Enter, vemos cómo nos graba TV,
eliminando el 2 al final, pero no lo hace correctamente para las impresoras ni para los microondas, nos posicionamos en el primer valor que hay un fallo, que es aquí en impresora, y en esta celda, aquí, escribimos impresora, como queremos que venga con esa salida, sin número final, intro, y ahora arreglado tanto impresoras como también microondas y ya lo tendríamos hecho. Cambiamos el nombre del encabezado, aquí vamos a poner productos correctos, por llamarlo de alguna manera, aceptamos y tenemos aquí ya nuestros productos de forma correcta. Y estos serían ya los que querríamos ver. El producto podemos eliminar esta columna, clic derecho, quitar, y llevamos directamente en inicio, cerrar y cargar en nuestra consulta a nuestra hoja de cálculo, por ejemplo, a la celda E2. Esto lo aceptamos. De forma que cuando llegara algún nuevo producto, vamos a poner aquí el almacén 18, por ejemplo, y llegara, por ejemplo, aquí una lavadora, 57 o 58, al aplicar clic derecho y actualizar nuestra consulta, ya aparece el nombre del producto sin ese nombre final. Y un quinto caso, en el cual nos vienen unos números aquí que se asimilan a unas horas, minutos y segundos, con 6 o 5 cifras, en formato texto, y queremos convertir los números a formatos apropiados de hora. Lo que hacemos es, desde datos, cargar la consulta en el editor de Power Query, y lo que queremos es dividir esta columna. Nos fijamos que si hacemos un clic directamente aquí intentando cambiar a formato hora, va a detectar, al sustituir con la actual, con una nueva columna, errores. Esto no se puede hacer así directamente porque tenemos números de 6 y de 5 dígitos almacenados como texto, pero lo están entendiendo mal. Deshacemos el paso aquí, pasos aplicados, tipo cambiado, lo deshacemos. Y lo que hacemos, están los números formateados a la izquierda y estos números están almacenados como texto, es hacer un clic en la propia columna de las horas, menú de dividir columna, le decimos por número de caracteres, quiero extraer los dos últimos, que son lo que yo voy a asimilar que son los segundos, por número de caracteres, le digo aquí cuántos caracteres quiero extraer, 2, le decimos una vez, lo más a la derecha posible, esto lo aceptamos, ya nos ha hecho esa extracción hacia la derecha de los dos últimos dígitos, y ahora le digo que los dos últimos dígitos de la hora punto 1, esta columna, que también se los lleve hacia la derecha. Seleccionamos esta columna, dividir columna por número de caracteres, por número de caracteres 2, dividir una vez lo más derecha la posible, aceptar, y ahora ya tengo la dinámica de tener estas tres columnas con las horas, minutos y segundos totalmente separados. Lo que hacemos ahora es seleccionar ambas columnas, las tres, y le aplicamos aquí clic derecho, combinar columnas y que me las combine con un separador de 2 puntos. La separación que va a haber entre las horas, los minutos y los segundos es justo es este separador, este delimitador, y el nombre de la nueva columna lo voy a llamar aquí hora correcta. Aceptamos y vemos como el resultado nos lo vuelca ya con ese formateo con 2 puntos para diferenciar horas, minutos y segundos, pero nos lo indica a la izquierda de la celda. Luego sigue estando el número almacenado como texto y ahora sí que podemos hacer un clic en este botón y decirle hora y nos entiende el almacenamiento correctamente y no nos depara ningún error. Y ya directamente inicio, cerrar y cargar en, vamos a la hoja Excel y en la hoja de cálculo existente, por ejemplo, en la celda G2, aceptamos y vemos cómo vienen las horas cargadas aquí correctamente. Bueno, habría que formatear si quisiéramos también la fecha correctamente en formato fecha, volveríamos a la propia consulta, esto ya es un extra, y es en la propia consulta, en el apartado de fecha, cambiamos el tipo y decimos fecha. Ya viene ubicada aquí con la fecha y ahora cerrar y cargar, y ya viene aquí la fecha directamente en formato fecha, correctamente, fecha corta, y las horas por aquí. Si viene alguna alteración y aquí en vez de las 12:59 vinieran, por ejemplo, las 15:59, clic derecho, actualizar, y vemos cómo se produce la actualización correcta. Pues bien, esto ha sido un ejemplo de cómo se pueden realizar modelado de datos con Power Query.